tu nombre, glorificamos tu nombre, hemos adorado, hemos exaltado tu nombre, Señor, por medio de la danza, Señor, también. Pero queremos, Señor, que tú sigas glorificándote por medio de tu palabra en esta noche. Queremos que seas tú, Espíritu Santo, hablando a tu iglesia en esta tarde, en esta noche. Seas tú, Señor, manifestando tu gloria en esta noche. Que seas tú, Señor, guiándonos, Señor, en esta tarde, en esta noche, para que sea, Señor, quebrantado cada corazón en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? Puede tomar su lugar en esta noche. Dios es bueno, amén. Él está aquí. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes por estar acá hoy. Es un gusto, un placer poder verles. Sé que Dios los tiene en este lugar porque Dios trabaja con propósitos. Y hoy es un día de esos, amados. Hoy es un día en el cual Dios preparó este día para cada uno de nosotros. Amén. También dar la bienvenida a aquellos que se conectan por medio de Facebook, también por nuestra radio, que nos están escuchando, también darle la bienvenida. Y ojalá que la palabra que se vaya a impartir en esta noche pueda penetrar el corazón de cada oyente en esta noche. Amén. Bendito sea el Señor. Quiero hacer algo diferente a lo normal que siempre hago. Y es que hoy quiero empezar hablando de un tema que tal vez muchas veces ya lo han escuchado, tal vez muchas veces ya lo han escuchado en algún otro lugar, por nuestros pastores también generales, que muchas veces han predicado, dando una palabra poderosa para que usted y yo creamos lo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Hoy es un día en el cual quiero compartir y quiero hablar de una persona que me llama mucho la atención. Quiero hablar de un hombre que hizo historia, de un hombre que marcó, de un hombre que transformó, de un hombre que hizo algo sobrenatural, de un hombre que en lo natural, tal vez si hubiera sido yo, tal vez no lo hubiera hecho, porque era un hombre que Dios usaba poderosamente en ese entonces, en ese tiempo. Quiero hablar de nuestro amigo Felipe, no Felipe el apóstol, hablo de Felipe el evangelista. Y quiero que me acompañen en el libro de Hechos, capítulo 8. Vamos a estar leyendo ahí unos versículos. Quiero que me acompañen. Si tiene alguna otra versión, no importa, puede leerla. Al final es lo mismo. Me avisa cuando tienen para dar inicio a la palabra del Señor. ¿Tiene iglesia? Leo, honrando al Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en las cárceles. Dice el 4, pero los que fueron
esparcidos, iban por todas partes anunciando, ¿qué dice? El evangelio. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba, ¿a quién? A Cristo. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado, ¿cómo decía? Amén. Decía Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A ese oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Continúo, dice, 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaban siempre con Felipe, y viendo las señales grandes, milagros que hacían, y estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria habían recibido la palabra del Señor, la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Quiero hablarles de quién era Felipe. Dice que en el libro de los Hechos nos relata que Felipe, conocido como el evangelista, y dice que Felipe, para hablar un poco de él, dice que Felipe era uno de los 7 diáconos que escogieron para servir al pueblo en ese momento, cuando dice que hubo un alboroto, un desorden en ese lugar para repartir las comidas a la iglesia. ¿Estoy de acuerdo? Dice que Felipe fue uno también de los primeros cristianos en predicar el evangelio fuera de la ciudad santa, llegada a tener un impacto ministerial significativo en la creciente iglesia primitiva. Vuelvo a repetir, dice que Felipe fue escogido por los apóstoles para servir supervisando la distribución de sustento a los pobres de la iglesia, según lo ha narrado en Hechos capítulo 6, verso 3. Dice que él era de buena reputación y lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Me llama mucho la atención cuando estaba leyendo este versículo, cuando estaba leyendo este pasaje, esta historia de Felipe. Creo que el pastor ya había predicado acerca de Felipe, pero quiero traerlo otra vez nuevamente para recordar y para ver lo grande que Dios y lo maravilloso que Dios usó a Felipe en ese lugar, en ese momento. Felipe empezó como un servidor. Felipe dice que empezó sirviendo a los pobres, repartiendo.
Pero dice algo que me llama la atención de Felipe, dice que Felipe no solamente se quedó haciendo lo que en ese momento estaba haciendo, valga la redundancia. Dice que Felipe decidió ir más allá. Felipe decidió ir más allá. No se quedó solamente repartiendo la comida, repartiendo los víveres, ni nada de eso. Felipe comenzó a entregarse completamente al Señor. Felipe comenzó a buscar la presencia de Dios y Dios comenzó a promoverlo conforme él iba creciendo en el ministerio. Yo le puse como título a este mensaje, obedeciendo aunque no entienda. Dice que Felipe empezó como un diácono, pero terminó como un predicador, como un evangelista. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en la iglesia sirviéndole al Señor? ¿Cuántos de nosotros, o más bien sería, cuántos de nosotros hemos empezado en la iglesia barriendo el templo del Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos empezado abriendo el templo del Señor? Digo templo porque es esto. Iglesia somos nosotros, amén. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado, no sé, limpiando los baños? ¿Cuántos de nosotros hemos empezado cocinando, haciendo algo en la casa del Señor? Si yo preguntara y dijera que levante la mano, yo sé que hay muchos que le pueden levantar la mano y yo soy uno de ellos. Yo puedo levantar mi mano completamente seguro de lo que yo cuando llegué a ese lugar comencé a hacer. Como dijo, algo que me llama la atención es que Felipe no se quedó como diácono nada más, sino que empezó como diácono y terminó como un gran predicador. Yo quiero decirte hoy en esta noche, no menosprecies el servicio del Señor. No menosprecie lo que tú estás haciendo para el Señor. Si Dios te está usando en abrir el templo, si Dios te está usando en lavar los baños, si Dios te está usando en venir a quitar las telarañas de la iglesia, si Dios te está usando en venir a barrer la iglesia, a limpiarla, a acondicionarla, para que hoy estemos disfrutando. Si Dios te está usando de esa manera, hermano, no menosprecie, no te sientas pequeño, no te sientas menor, no te sientas menos que otros, no te sientas menos que el que está aquí arriba o el que está predicando, el que está ministrando, no te sientas menos. Felipe empezó en lo poco y fue puesto en lo mucho, amén. Felipe fue puesto en lo mucho por su obediencia. Felipe fue puesto en lo mucho por la obediencia y en la entrega que él tenía. Amén. ¿Estamos acá, iglesia? Felipe me llama la atención porque de ser una persona que servía y que repartía los bienes, y más adelante vamos a ir viendo algunos puntos más que me llaman la atención de Felipe. Pero dice que él no se quedó satisfecho con lo que estaba haciendo. Por su entrega, por su obediencia, Dios comenzó a honrarlo. Por su entrega, Dios comenzó a usarlo. Hermano y hermana, en esta noche yo te digo, si tú obedeces al Señor, si tú eres una persona obediente, y me incluyo yo también, si tú eres una persona obediente y haces lo que el Señor te mandó hacer, simplemente sin cuestionar, sin preguntar, Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué? Señor, ¿qué beneficio voy a obtener con ir a predicar la palabra? ¿Qué beneficio voy a tener con ir a predicar? ¿Qué beneficio voy a tener con ir a limpiar la iglesia? Déjame decirte que hay muchos beneficios, pero como dice la palabra, que en lo poco me eres fiel, dice, en lo mucho te pondré. Amén. Obedeciendo aunque no entienda. ¿A cuánto nos pasa eso? ¿A cuánto nos pasa que
que se nos da una orden. Y muchas veces nos quedamos, pero Señor, solamente haga lo que el Señor te mandó a hacer. Mucha gente ha recibido palabra del Señor. Mucha gente ha recibido palabra directa de Dios para que imparta en la iglesia. Y muchas veces por miedo, por temor, nos callamos. Muchas veces por miedo y temor no hablamos lo que el Señor quiere traer a la iglesia en ese momento. Por miedo y por temor, porque qué vergüenza, porque qué bañazo, porque qué color. No estamos haciendo lo que el Señor nos manda hacer. Y yo sé que aquí hay muchos que han recibido palabra del Señor. Yo sé que aquí hay muchos, y me incluyo yo también, que hemos recibido palabra del Señor. Aquí hay gente que tiene años de estar en la iglesia. Aquí hay gente que tiene mucho tiempo de estar en la iglesia. Aquí hay gente que tiene años de estar acá. Y Dios los está usando poderosamente. Pero yo no sé cómo te ves tú de aquí a 2, 3, 4, 5. Póngale el número que usted quiera. 10, 20 años. Yo no sé dónde tú te ves. Pero algo que me llama mucho la atención es que Felipe era un hombre obediente y le creía al Señor. Por eso dice que empezó como diácono y terminó como evangelista y predicador. Y yo no le estoy diciendo a usted en esta noche que el inicio al ministerio no sea importante, porque es importante. Pero usted no se puede quedar ahí, iglesia. Usted no se puede quedar ahí estancado viendo los años pasar, viendo cómo los años pasan. Yo no sé, usted, como le dije antes, no sé a dónde te ves dentro de 2, 4, 20 años, pero yo no me veo en ese lugar. Yo no sé si usted se ve en este lugar, ocupando la misma silla. Yo no sé si usted se ve en el mismo lugar, ocupando el lugar que tal vez otra persona que necesita recibir el Señor. Yo no sé cómo te ves tú, pero yo no me veo en ese lugar. Yo no me veo en ese lugar. Algo que me llama también la atención es que Felipe anhelaba el crecimiento. Felipe anhelaba el crecimiento. Por eso Dios lo usó poderosamente y lo llevó hasta donde Dios le permitió llegar. Nosotros como iglesia necesitamos, anhelar el crecimiento. Si no anhelamos el crecimiento, nos vamos a quedar aquí, nos vamos a hacer viejos y mañosos, y vamos a seguir aquí en la iglesia año tras año y tras año y tras año. Algo que me llama la atención es que el Señor Jesucristo le llamaba y Él creó la multiplicación. Dios creó la multiplicación para que nosotros nos multiplicáramos, para que nosotros creciéramos, para que nosotros anheláramos el crecimiento. No nos podemos quedar estancados, iglesia. No nos podemos quedar estancados recibiendo la palabra que sábado a sábado, domingo a domingo se predica en este lugar. Hay que comenzar a activarnos. Hay que comenzar a creer lo que el Señor un día te prometió. Lo que el Señor un día te dijo que ibas a hacer. Comienza a caminar sobre esa palabra. Obedece lo que el Señor un día te dijo que ibas a hacer. Si Dios te dijo que ibas a ser un gran profeta, si Dios te dijo que ibas a ser un gran evangelista, si Dios te dijo que ibas a ser un gran apóstol, si Dios te dijo que ibas a ser un gran ministro del Señor, comienza a caminar sobre esa palabra, iglesia. Comienza a caminar sobre la palabra que el Señor un día prometió para tu vida, para tu casa, para tu familia entera. No te quedes ahí estancado. Comienza y sacúdete ese polvo y comienza a levantarte. Comienza a levantarte porque el Señor te quiere usar.
El Señor te quiere usar, hermano. El Señor te quiere usar. Así como usó a este hombre que estamos hablando en esta noche, Felipe. Santo, Él está en este lugar. Una de las cosas que pasa hoy en día en muchas iglesias, no estoy hablando acá solamente, estoy hablando de muchas iglesias, es que no hay un crecimiento. No hay un crecimiento. ¿Por qué? Porque llegaron a un tope que dice que llegaron a un tope donde ya para ellos es normal, para ellos es igual venir a la iglesia nada más a recibir la palabra. Para ellos es igual venir y predicar nada más a la misma gente. Venir y escuchar el mensaje, adorar al Señor, exaltarlo, alabarlo y glorificarlo. Y está bien eso, no estoy diciendo que está mal, pero hay que anhelar algo más. Hay que anhelar algo más, iglesia. Usted y yo fuimos creados para alabanza de su gloria, amén. Fuimos creados para eso. Cada uno de nosotros fuimos diseñados para alabar y glorificar el nombre del Señor, exaltar el nombre que es sobre todo nombre, amén. Pero hay algo más detrás de eso. Hay algo más detrás de eso. Hay algo que el Señor está esperando que tú hagas. Hay algo más que el Señor está esperando que tú hagas. No solamente es venir a alabar y danzar y tocar un instrumento o venir y cantar un par de canciones. Hay algo más detrás de eso, iglesia. Hay algo más. Yo no sé si tú te sientes conforme a cómo estás, pero yo cuando estaba leyendo esto, hermano, mi corazón comenzó a latir fuerte y comencé a ser impartido, y Dios comenzaba a traer palabra sobre mi vida. Y yo dije, sinceramente, los años que tengo, tal vez no los he aprovechado al máximo como debería aprovecharlos. Los años que tengo de servirle al Señor, tal vez no los he aprovechado al máximo. El Señor espera algo más. El Señor espera algo más de cada uno de nosotros. Sigo. Quiero Felipe dice que era una persona como usted y como yo. Era una persona, era humano, no era un extraterrestre. Era una persona común y corriente, de piel, de huesos. Era una persona, pero con algo que hoy muchas veces cuesta ver en una persona. Que era, aparte que era obediente, él anhelaba el crecimiento y era una persona que podía hablar, palpar la presencia del Señor por su intimidad con el Señor. Quiero leer parte no lo busque, yo lo busco. Dice que Felipe fue uno de los que fueron esparcidos
por causa de la persecución que había en Jerusalén. Dice que él fue uno de los que tuvo que salir huyendo porque atentaban contra su vida. Pero dice que estos hombres, y quiero leerlo, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Yo no sé usted si ha recibido una persecución en esos tiempos. Hablamos de persecución. Cuando hablamos de persecución estamos hablando de que los mataban, así como mataron a Esteban, por predicar la palabra del Señor. Yo no sé a qué le llamas tú persecución, pero hay mucha gente que le llaman persecución a que están hablando mal de mí, a que no me saludaron, a que no me están tomando en cuenta, a que una cosa y que otra. Eso no es persecución. Dice que cuando la iglesia, dice que fue perseguida, dice que a los cristianos, hombres y mujeres, los encarcelaban por predicar la palabra del Señor. Pero algo que me llama la atención es que dice que esos que fueron esparcidos, a pesar de que estaban buscando lo que estaban detrás de ellos para matarles, tal vez así como mataron a Esteban, predicaban la palabra del Señor, no paraban de anunciar el mensaje del Señor, no paraban de caminar y donde quiera que iban predicando la palabra del Señor. Donde quiera que iban hablando el mensaje divino del Señor. Porque ellos sabían que ellos fueron llamados a predicar la palabra del Señor. A que cuando ellos predicaban, hermanos, había gente que se sanaba, había gente que recibía, gente que se liberaban. Cuando ellos, por medio de la persecución que estaban recibiendo, ellos no callaron su boca. Ellos no se detuvieron. Ellos más bien agarraron valor y fuerza para seguir predicando la palabra del Señor porque sabía que ellos fueron llamados a eso. ¿Cuántos de nosotros sabemos que fuimos llamados a predicar la palabra del Señor y cuando nos dan la oportunidad de predicar nos da un temor y qué miedo y qué vergüenza que no lo puedo hacer porque qué vergüenza, Dios mío? Deje ese miedo a un lado, iglesia. Deje ese miedo a un lado y haga lo que el Señor te mandó a hacer. Usted me puede ayudar a coordinar hoy. Voy a poner el ejemplo. ¿Usted me puede ayudar a coordinar hoy, Pastor Jonathan? Y yo, ay no, qué vergüenza, qué miedo. ¿Por qué yo? Hay muchos aquí que Dios usa. Hay muchos aquí que Dios puede usar. Ay no, qué miedo, qué temor. Deje el temor a un lado y sírvale al Señor porque el Señor te quiere usar. Muchas veces no somos usados como Dios quiere porque nosotros mismos lo limitamos a Él. Muchas veces nos limitamos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Soñamos con que predicar a multitudes. Y aquí hay gente que ha recibido palabra que iban a predicar a multitudes. Iban a ministrar por medio de adoración, alabanza a multitudes. Pero si seguimos con miedo, si seguimos con ese temor, si seguimos con, ay, qué vergüenza, vamos a terminar haciendo nada. ¿Cuántos han recibido palabra del Señor en esta noche? ¿Cuántos han recibido una palabra del Señor en el transcurso del caminar en el Evangelio que tú has tenido en el Señor? Solo el Pastor Jonathan. Creo que aquí hay gente que ha recibido palabra. Aquí hay gente que ha recibido no solamente una palabra, sino una directriz
de parte del Señor. Quiero bendito sea el Señor. Algo que me llama más todavía la atención de Felipe era la comunión que tenía con el Señor. No cuestionaba, no renegaba. Dios le daba una orden y la hacía. Cuando se le presentó el ángel y le dio la orden. Cuando el Espíritu de Dios le hablaba, él sabía que era el Espíritu Santo de Dios que le hablaba a él. Y donde quiera que ellos iban, recibían una directriz de parte del Señor. Si el Señor le decía, ve a tal lugar, Felipe iba sin cuestionar. Felipe iba, Señor, pero ¿qué voy a ir a hacer a ese lugar? Señor, si voy, no me van a matar. Señor, si voy a recibir. Ellos no cuestionaban, ellos iban nada más. Ve a tal lugar, decía, y ellos iban. En los tiempos de hoy, si lo vemos así, muchas veces Dios da una palabra, Dios da una orden, y muchas veces nos ponemos a cuestionar, y si voy a ese lugar, ¿qué beneficios voy a recibir? Si Dios te llamó como pastor, como profeta, como evangelista, y Dios te manda a un lugar, obedece nada más. No mires qué hay detrás de todo eso, porque al final Dios da la recompensa, amén. Al final Dios es el que va a dar la recompensa. Al final Dios es el que te va a honrar donde tú vayas, donde tú pongas tus pies, ese lugar va a ser bendito, porque tú llevas el respaldo divino del Señor. Por eso me llama mucho la atención, porque Felipe no cuestionaba. Felipe hacía nada más. Obedecía. Que hoy, en los tiempos de hoy, cuesta mucho ver gente que obedezca, así como esta gente obedecía al Señor. Le ponemos un montón de trabas a lo que el Señor quiere usar, a lo que el Señor quiere hacer con nuestros ministerios. ¿Vamos a abrir una célula? Sí, bendito sea el Señor. Pero vamos a abrir la célula allá por Vasconia o allá en los Almendros, y ya nos bloqueamos y decimos, hasta allá, ¿y en qué voy a viajar? ¿Y en qué me voy? ¿Y en qué me vengo? ¿Por cuántas personas voy a ir allá a predicar? ¿Por cuántas personas voy a ir? Hermanos, una de las experiencias que tuve, y no porque, sino que me acuerdo el lugar que se estaba abriendo allá en La Gloria. Y muchos de acá saben y fueron a ese lugar, donde habían 5, 3, 2 personas. Pero el mensaje se tenía que predicar. Nosotros no estamos aquí, anhelamos las multitudes porque sí, es importante. Así como cuando Felipe predicaba, dice que muchos eran convertidos. Y no solamente estaba hablando de 2, de 3, hablaba de miles, de cientos. Pero me acuerdo mucho de esas ocasiones que muchas veces fuimos allá y compartimos en ese lugar, cuando habían 2, 3 personas y a pura capela cantando.
y esto y aquí y allá. Hoy hay gente que está necesitando una palabra del Señor. Hoy hay gente en ese momento, hoy hay gente en este momento, en esta hora, en estos minutos, que está esperando recibir una palabra que transforme, que cambie la vida de cada uno de ellos. Pero nosotros seguimos jugando de iglesitas, encerrados en 4 paredes, y que qué bañazo, y que qué le voy a decir. Si usted es un hijo de Dios, usted sabe lo que tiene que hacer. No espere a que alguien más lo haga. Es tiempo de hacernos nosotros. Fuimos llamados. Ir por todo el mundo, predicar la palabra del Señor. Amén. Somos nosotros. Felipe lo hizo porque era el tiempo de Felipe. Hoy somos nosotros que nos toca. No podemos vivir y recordar el pasado. No podemos vivir de lo viejo. Yo me acuerdo hace años, cuando en la iglesia se predicaba y se convertía mucha gente. Y hoy, ¿dónde están? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente? Muchos años me acuerdo que se predicaba y se cantaba y eran eventos evangelísticos. ¿Dónde está esa gente? Muchos de la gente, apuesto que no están en las iglesias. Y si hay, son pocos los que quedan. Una persona que años de años tenía de servirle al Señor y ya no se congrega. Y me habla, y cuando trabajaba con él, me hablaba de que esto y lo otro, porque vivía del pasado. Vivía del pasado. Me acuerdo que yo estuve en esa iglesia, me acuerdo que yo cantaba, me acuerdo que yo estaba ahí tocando la guitarra, me acuerdo esto, me acuerdo lo otro, pero viven de un recuerdo, de algo pasado, no están viviendo el presente. Amén. Bendito sea el Señor. Santo. Dice que Felipe fue a Samaria. Allí el Señor hizo algo especial por medio de su predicación. Dice que multitudes que prestaban atención eran sanados y muchos eran liberados de espíritus inmundos. Había regocijo en la ciudad. Lo que ocurrió incluso llegó a oído de los apóstoles, quienes enviaron a Pedro y a Juan para validar los hechos y orar por los nuevos hermanos. Lo que estaba haciendo Felipe era extraordinario. Lo que estaba haciendo Felipe en Samaria era poderoso. De ser una persona, un diácono, a llegar a ser una persona importante, donde la gente buscaba, donde la gente lo buscaba, donde la gente llegaba y lo buscaba donde él estuviera para que oraran por él, para que oraran y fueran liberados. Me imagino yo tal vez a Felipe levantándose en la mañana, sentándose y asomarse por la ventana y ver esa multitud de gente afuera esperando que él saliera para que oraran por él. Eso no lo dice la Biblia, lo estoy imaginando yo. Amén. Tal vez Felipe no tenía paz ni para comer, porque la gente lo buscaba para que oraran por ellos. Porque lo que estaba haciendo Felipe en ese lugar era porque Dios lo estaba respaldando.
porque era un hombre temeroso, porque era un hombre fiel, porque era un hombre que no cuestionaba y era obediente a lo que el Señor le mandaba hacer. Felipe tal vez se levantaba en la mañana y a primeras horas multitudes lo buscaban, gente lo buscaba para que oraran, para que fueran liberados de espíritus inmundos. Hasta Simón, el brujo, dice, se convirtió al Señor por medio de Felipe. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a predicarle a una persona que practique brujería? Esa persona es bruja. ¡Ay, qué miedo! Vaya usted, predíquele. Usted no se siente capaz para predicarle. Usted no se siente con autoridad. No somos hijos del Señor. No somos hijos de un rey. No tenemos la autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Por qué le va a tener a una persona miedo? A un espíritu. Y eso lo digo por una experiencia que tuve yo. Me acuerdo de un evento que estuvimos y una persona ahí manifestándose, haciendo sus cosas para llamar la atención, porque eso es lo que el diablo usa. Siempre busca la manera de sacarte, siempre busca la manera de llamar la atención. Eso es lo que el diablo busca. Yo me le acerqué y hablé con él, le dije, por favor, salga. Y al final, solito se delató, me dijo, es que me practico brujería, quiero ser libre, pero tengo muchos años de vivir en esta atadura. Yo estaba, no tenía mucho tiempo en el Señor. Yo no lo hice porque tuve miedo, no lo hice por eso, no lo hice porque no tenía tal vez la herramienta en ese momento, no tenía el conocimiento para tratar a una persona así. Entonces, uno como buen cristiano busca a personas de alto rango, pastores, profetas, evangelistas que habían en ese lugar, ¿verdad? Me le acerco y le digo, hermano, ¿usted me puede hacer un favor? Sí, es que hay una persona que quiere ser libre, porque esta persona practica la brujería y muchas veces ha querido dejar eso y buscar del Señor, y llega un principado y lo ha querido matar, que lo ha dejado en cama hasta durante 3 días. ¿Usted me puede ayudar para orar por él, para que esta persona pueda recibir? Hermano, yo no puedo hacer eso. Me acerqué a un pastor y me dijo, hermano, yo no oro por esas cosas. Yo no oro por esas cosas. Y yo, está bien. En mi ignorancia dije, está bien. Hoy entiendo que muchas veces la gente no son libres de las ataduras. La gente no son libres de esos demonios, de esos espíritus. ¿Por qué? Porque no nos sentimos capaces para echar fuera un demonio. No nos sentimos capaces de echar fuera un espíritu inmundo en una persona. No nos sentimos capaces para comenzar y predicarle la palabra a una persona que reciba y que se convierta al Señor. Porque tal vez hay una cola que nos está majando. Hay una cola que estamos majando. Y muchas veces no lo hacemos porque no damos testimonio. Primero que nada. Porque tal vez no estamos espiritualmente bien delante del Señor. Porque tal vez muchas veces no nos sentimos capaces porque nos creemos o nos vemos menor que otras personas.
Si Dios te dio poder y autoridad para ahuyentar serpientes y escorpiones, ¿por qué usted no puede ahuyentar espíritus que se levantan en su casa? ¿Por qué no lo puede hacer, iglesia? Si Dios te dio y te dotó de autoridad, ¿por qué no te puedes levantar en tu casa, comenzar y declarar en el nombre de Jesús, fuera demonio, fuera espíritus inmundos? ¿Por qué no, iglesia? Entra un pájaro en la noche, ojalá negro, un zanate que muchos conocen. Pastor, me estaba visitando un espíritu, me estaba visitando un demonio. Tal vez el pobre pájaro andaba buscando dónde dormir y llegó y un pájaro entró a su casa. Ay, no, es el diablo. Y comienza a buscar pastor, usted puede venir a ungir mi casa. Usted puede venir a ungir mi casa, pastor. Siento una presencia fea. Siento un espíritu, un ambiente pesado. Hermano, el pobre pájaro está más asustado que usted, buscando dónde salir y dónde meterse para poder descansar. Él vive, amén. Voy terminando con esto. Sé que el Señor está en este lugar. Felipe recibe una orden. Y él la obedece sin cuestionarla. Él no le dice al Señor por qué y para qué y dónde y cuándo y cuántos hay y qué voy a recibir. Felipe no dijo nada de eso, solamente dispuso su corazón de recibir, de ver la gloria de Dios en Samaria, de ver la gloria de Dios como muchos oraban. Me imagino a Felipe orando por una persona y el brazo tal vez era amputado y le crecía. Tal vez una persona coja se sanaba. No sé, son cosas que me vienen a la cabeza. Pero sé que Felipe hizo muchos milagros en ese lugar. De gente que necesitaba un milagro. Gente que no podía escuchar y eran sordos. Felipe oraba y se sanaban. Gente que no podía tener hijos. Y Felipe oraba y engendraban. De ver la gloria divina del Señor en Samaria. Y después de todo eso, que el Señor le dijera a Felipe, Felipe, necesito que vayas al desierto. Necesito que vayas al desierto. Felipe no cuestionó. Al desierto, Señor. ¿Y qué hay en el desierto? Una persona. Por una persona voy a ir, Señor. Por una persona voy a ir. Donde tal vez Felipe, la gente que agradecida por lo que el Señor estaba haciendo en ellos, le daba ofrendas. Le llevaba regalos. Y que le diga al Señor, Felipe, necesito que vayas al desierto. Él no cuestionó. Él no dijo, ¿para qué? ¿Dónde? ¿Cuántos, Señor, van a recibir la salvación ese día? Una persona. Solo una persona. Dios
iba a rescatar ese día. Estamos hablando del etíope, ¿verdad? Solo una persona. Apóstol, necesitamos gente con el espíritu de Felipe. Necesitamos gente con el espíritu de Felipe. Un día, eso lo leí por ahí, dice que un día un hombre buscaba a un trabajador que no supiera nada, pero quisiera caso. Hoy en las iglesias el Señor está buscando gente que tal vez que no cante muy bonito, que no sea muy bonito, pero que obedezca. Hoy el Señor anda buscando gente así. El Señor anda buscando gente que le obedezca. Gente que esté dispuesto a ir donde Él te lleve. Necesitamos tener el espíritu de Felipe. Necesitamos tener el espíritu de Felipe. Termino con esto. Espero verles mañana, si así Dios lo permite. Quiero decir esto de mi corazón. Espero que la palabra pueda haber, o esa semilla pueda haber caído a su corazón. No sé cuándo dará su fruto, pero si tú eres un hombre y una mujer entendida y sabe que lo que se está hablando en ese lugar es necesario hacerlo, yo sé que en algún momento va a comenzar a dar frutos. Gente que va a sacudirse el polvo, gente que comenzará a levantarse y decir: ya estoy cansado, ya estoy harto de vivir una vida pasiva, ya estoy harto de vivir una vida pasiva en la iglesia. Necesito hacer algo más, necesito caminar, necesito hacer lo que el Señor me mandó a hacer. No necesito nada más, solamente necesito obedecer. Es lo que el Señor busca en esta noche. Puedes cerrar tus ojos en esta noche. Padre, oramos que esta noche declaramos tu presencia en este lugar. Declaramos que, Señor, esta palabra va a comenzar a retumbar en los oídos, Señor. Esta palabra, Señor, va a comenzar a hacer eco en la vida de cada persona en este lugar. Señor, donde quiera que vayan, Señor, donde quiera que pongan sus pies, Señor, cuando salgan de este lugar, cuando lleguen a sus casas, cuando estén en el trabajo, Señor, cuando estén donde estén, Señor, esta palabra comenzará a retumbar en los oídos de cada persona en este lugar que entiende, que sabe que necesita tener un espíritu como el de Felipe. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Quiero anunciarles, ¿verdad? Muchos saben, el pastor no está en ese lugar porque nuestro pastor tiene un espíritu de Felipe y anda haciendo lo que el Señor lo mandó a hacer. Amén. Así que si usted no lo ve en ese lugar,